Bueno, buenos días. Mi nombre es Samuel José Ruiz Rivera. Hoy les voy a hablar sobre la disminución de errores de medicación LASA, el artículo publicado en la revista OFIL y la FAR. Estoy acompañado con mis dos compañeros, que son Jorge Espinosa y Gustavo Jiménez. Y nosotros les vamos a hablar sobre este artículo, que es bastante importante. Y bueno, pasando al índice, tenemos la introducción, tenemos qué son los medicamentos LASA, tenemos la importancia, el objetivo general, cuál es el problema, el tipo de estudio, estrategias implementadas, los resultados, la discusión y las conclusiones. Bueno, comenzando con la introducción, los errores de medicación son una de las principales causas de los eventos adversos prevenibles en el ámbito hospitalario. Dentro de estos errores, los medicamentos LASA representan un riesgo importante porque su similitud en nombre, en presentación, en frasco, hasta a veces en la misma descripción, es un riesgo para los habitantes o esos pacientes que compran sus medicamentos y no siempre les dan los adecuados. Y bueno, este artículo fue realizado en una clínica del tercer nivel en Barranquilla y buscó evaluar si la implementación de estrategias preventivas podía disminuir estos errores y la seguridad de los pacientes y aumentar la seguridad de los pacientes. A nivel internacional, estos errores causan miles de eventos adversos cada año y representan un riesgo de salud pública. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva de qué son los medicamentos LASA. El término LASA significa Look Alike, Sound Alike, que significa se mira y suena igual. Estos son medicamentos que se escriben casi parecido, que también suenan muy parecido y que tienen envases o etiquetas similares, incluso hasta el mismo principio activo. Y al final de todo, nos damos cuenta que es una solución muy diferente, tiene una diferente concentración. Unos ejemplos de estos podrían ser la prednisona y la prednisolona, y los otros podrían ser la dopamina y la dobutamina. Este problema ha sido identificado por organismos internacionales como la Joint Commission y el Institute for Safe de Medication Practice como una causa frecuente de error clínico. Haciendo un paréntesis de este instituto, esta es una organización independiente y sin fines de lucro de los Estados Unidos, dedicada a evaluar y acreditar a instituciones de programas de atención médica. Los dejo con mi compañero, que les hablará en la siguiente diapositiva. Bueno, me presento, me llamo Gustavo Jiménez Franco y le voy a hablar sobre cuál es el problema. En este caso, los errores de tener una mala medicación. Hay varios tipos de errores que son la confusión entre medicamentos con nombres similares, la confusión por misma presentación o envase parecido, errores por mismo principio activo pero con diferente concentración, falta de etiqueta para diferenciar en el almacenamiento, ausencia de estrategia preventiva organizada y tener riesgo de sobredosis, sub- subdosificación o toxicidad. El, entonces esto en verdad sería muy importante porque si no tenemos un buen mecanismo de protección o de prevención, porque
puede ser que un paciente puede tener más que todo una sobredosis o llegar al punto de tener una intoxicación que puede causar su muerte. El objetivo del estudio es que lo que se haga para determinar los implementos de estrategia preventiva para reducir los errores de medicación tipo LAS, en este caso es en una clínica de tercer nivel en Barranquilla. A continuación le hablará sobre los tipos, sobre los tipos de estudio. Hay tres tipos de estudio, que es el experimental, las prospectivo y uno que tuvo duración de 3 meses, que fue entre enero y marzo del año 2021. Se dividió en dos fases: antes de implementar estrategia y después de implementar estrategia se comprobaron los errores de ambas etapas. Y así se puede inferir cuál era la información y cuál fase tuvo más problemáticas, no tener no tener precaución sobre los medicamentos, que en eso fue que utilizaron las diferentes estrategias de implementación, que fue capacitación de personal de salud, que hubo 207 profesionales capacitados y pusieron una evaluación final con un promedio de 4,5. Segundo, etiquetado con colores, usaron la clasificación de colores que utilizaron amarillo, naranja y azul. El amarillo era que trataba sobre similitud de fonética y ortografía. En este caso, fonética cuando uno lo va a pronunciar, o digamos, por ejemplo, la pedrizona o la perizolona, eso tiene un parecido. Lo mismo escrito. El naranja es el que usa el mismo principio activo y diferente concentración. El azul era que aparecía semejante, digamos, envases iguales o pastillas iguales. En este caso, los medicamentos que puede tener una función específica, pero uno lo puede confundir con otra. Como lo confunde con otra, puede ser que nos cause una intoxicación, una sobredosis, y así no puede causar la muerte si no tenemos precaución. En este caso también se usó la Talma Lettering. Como dije, el ejemplo fue que la prednisona tiene parecido en la parte fonética, que es prednisona con pedrizolona. A veces esos dos se confunden y puede ser que uno haga un error, y es mejor, diferenciar los nombres, porque si no tenemos precaución, pues, no podemos llegar a una sobredosis, o puede llegar al punto de morir. También implementaron una estrategia sobre la separación física de medicamentos similares, y también usaron la creación de formato institucional para notificar errores. A continuación, mi compañero Jorge le va a hablar sobre el resultado, discusión y conclusión. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Pinazapel y les vengo a presentar resultados, discusión y conclusión. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, inicialmente se registraron 24.300 medicamentos dispensados, y dentro de este proceso se cometieron 80 errores. De estos errores representaban un riesgo importante para la seguridad de los pacientes, ya que podían afectar directamente la eficacia del tratamiento. Después de implementar el nuevo método o estrategia de mejora, el número de medicamentos fue de 23.760, y lo más importante fue que los errores disminuyeron significativamente, pasando de 80 errores a 48 errores, o sea, un 40% de los errores, que es bastante. Discusión. Según el artículo, el error más frecuente son los medicamentos con el mismo principio activo, es decir, esa misma apariencia o presentación, pero de diferente concentración y solución, lo que lleva riesgo de sobredosis, subdosificación, toxicidad,
fallo terapéutico y ya. Bueno, este problema demuestra la importancia de revisar cuidadosamente la concentración, la vía de la administración y la presentación del medicamento antes de dispensarlo o administrarlo. Y como conclusión, estas estrategias fueron claramente efectivas, redujeron errores, como muy bien lo dije, redujeron errores en un 40% de errores, son económicas y son muy fáciles de aplicar y mejoran la seguridad del paciente para que el paciente siempre esté en un buen ámbito de seguridad, un buen ámbito cómodo.